Nuestra historia comienza en un vasto campo abierto, en donde había un grupo de slimes plateados. A pocos metros de distancia, ocultos entre los árboles, varias personas observaban en silencio, conteniendo la respiración. Ellos sabían que el menor ruido podría hacer que los slimes escaparan. De repente, una figura sale de su escondite. Los demás tratan de detenerlo, susurrando advertencias desesperadas, pero es inútil. El intrépido hombre avanza con pasos firmes y antes de que alguien pueda reaccionar, ejecuta una serie de movimientos impecables. Cada golpe es crítico y derriba a los slimes con precisión letal. En cuestión de segundos, los monstruos yacen destrozados. El responsable de esta hazaña es Takashi Yukito, un hombre cuya destreza desconcierta a los demás observadores. Mientras ellos tratan de procesar lo que acaban de presenciar, Yukito examinaba con calma su botín. Todos fueron golpes críticos, dijo un chico que había presenciado todo. La chica a su lado, por su parte, preguntó cómo es que todo lo que obtuvo era de un rango alto. ¿Cómo lo hizo? Se preguntaron entre ellos, incrédulos. Debe ser pura suerte, murmuró el chico, pero para Yukito, esto no era suerte. Es una recompensa tardía por las dificultades que sufrió. En su vida anterior, él era un aventurero de rango bronce, un veterano de avanzada edad que nunca logró destacar. Había pasado años explorando mazmorras sin obtener nada significativo. En la primera planta de la mazmorra Tokio, un lugar donde incluso los novatos podían sobrevivir. Un aventurero le avisó a todos que los monstruos estaban atacando desde todas las direcciones y el mundo exterior tampoco ofrecía refugio. Si alguien quería vivir, tendría que adentrarse más en la mazmorra. Un joven, con buenas intenciones, intentó advertirle, «Señor, este no es el momento para pelear. Tiene que huir», pero Yukito lo ignoró. Apartó la mano del chico y continuó su camino. Los demás lo miraron con desprecio. «Déjenlo. Ese viejo está loco. No tiene remedio. Es un peso muerto. Solo nos atrasará». Un aventurero lo empujó bruscamente para abrirse paso, burlándose, «Quítate de mi camino, tío Slime». Las palabras eran hirientes, pero Yukito no reaccionó. Probablemente habían pasado décadas desde la fundación de los aventureros. Todos poseían un sistema donde el crecimiento dependía de derrotar monstruos, subir de nivel y mejorar sus estadísticas. A veces, incluso se podía obtener magia o habilidades. Esto era considerado normal, sin embargo, Yukito era diferente. Aunque subiera de nivel, sus estadísticas permanecían inalteradas. Por décadas, él vivió atrapado sin poder mejorar sus estadísticas. Era un caso perdido que solo subía de nivel. Él seguía luchando con todas sus fuerzas, cazando monstruos débiles, uno tras otro, hasta llegar al nivel 98. «Soy el único que ha llegado hasta aquí», pensó. «Este es el momento. Voy a enfrentarme a un slime nuevamente. Solo necesito un poco más». El objetivo era claro, llegar al nivel 99, el máximo. Sabía que, al alcanzar ese nivel, todo lo que había hecho, todo el sacrificio, valdría la pena. Con su cuerpo casi sin energía, apretó su puño, desbordando la última gota de su vitalidad y corrió hacia el enemigo. Iba a darlo todo, sin reservas, para destrozar al slime, sin importar que tuviera que usar hasta sus propios dientes para conseguirlo. Al terminar con el enemigo, Yukito sintió un fugaz alivio. Al fin lo había logrado. Su corazón latía con esperanza. Todo lo que había sufrido, ¿valdría la pena? Su mente ansiaba una recompensa justa, algo que le mostrara que no había trabajado en vano. Sin embargo, al revisar sus estadísticas, la única mejora que recibió fue un aumento de un miserable punto en fuerza. ¿Un solo punto? La desesperación lo inundó. Todo por lo que había luchado no significaba nada. ¿Es esto lo que tenían reservado para mí? La desilusión lo consumió. Ya no había nada por lo que seguir luchando. No tenía esperanzas. Al ver a los monstruos rodeándolo, decidió rendirse. Había fracasado. La vida había sido una pesada carga. Todos lo menospreciaban. Nunca pudo salvar a su madre, quien siempre lo había amado y cuidado, y ni siquiera pudo proteger la felicidad de su hermana pequeña. Su vida había sido un fracaso. Yukito cerró los ojos, dejando que el destino lo alcanzara, pereciendo en este lugar. Pero justo cuando la oscuridad parecía envolverlo, un mensaje del sistema apareció. Reconocía el error fatal en sus estadísticas y lo reparaba, aplicando un parche y retrocediendo su vida. Un parámetro oculto se liberó, otorgándole una bonificación de estado, con un nivel de 9999. Yukito sintió como si estuviera despertando de un largo sueño. Al abrir los ojos, una chica lo miraba con una sonrisa brillante. Ella lo felicitaba por haberse convertido en aventurero. Aunque él estaba completamente confundido. ¿Está todo bien?
Preguntó ella, con preocupación. Yukito no sabía qué responder, mirando a su alrededor, buscando respuestas. Sí, murmuró mientras tomaba el objeto que ella le ofrecía. Gracias, se alejó unos pasos, buscando entender lo que ocurría. Sacó su teléfono y vio la fecha. Entonces, lo recordó, este era el día en que había venido a registrarse como aventurero. Todo había vuelto a su inicio. Pero, algo no estaba bien. Solo recordaba haber oído algo sobre una bonificación cuando pereció. Sin pensarlo 2 veces, pidió abrir su ventana de estado. Al hacerlo, vio que sus estadísticas seguían iguales. Pero ahora, podía desplazarse hacia abajo para ver más detalles. Al hacerlo, su rostro se iluminó, la estadística de suerte estaba al máximo. Yukito no podía creerlo. ¿Qué había sucedido? Él recordó lo último que había visto antes de perecer, el mensaje del sistema que mencionaba un parámetro oculto en su vida pasada. A pesar de haber pasado alrededor de 70 años en desgracia, algo en él se encendió. Quería verificar si este nuevo atributo realmente marcaba la diferencia. Decidido, entró en la primera planta de la mazmorra Tokio, buscando algún monstruo que le permitiera probar su nueva estadística. Tras caminar por un rato, divisó lo que quería, un grupo de slimes. Yukito no pudo evitar sentir una sensación familiar, pero algo lo distrajo. Giró rápidamente su cabeza al sentir una presencia extraña. Para su asombro, lo que encontró era un slime plateado. ¿Esto es una mera casualidad?, pensó con incredulidad. El slime plateado era un monstruo increíblemente raro, tan raro que Yukito solo lo había visto una vez en su vida pasada. En aquel entonces, el slime escapó antes de que pudiera siquiera acercarse. Él recordaba que estos monstruos eran famosos por dar grandes cantidades de experiencia, pero también por su habilidad para escapar rápidamente al detectar el menor ruido. Con cautela, Yukito se acercó lo más sigiloso que pudo. Sin embargo, justo antes de que pudiera actuar, otro aventurero apareció de la nada y atacó al slime. Su ataque fallido hizo que el monstruo se alertara. El aventurero, avergonzado, se disculpó antes de marcharse. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Yukito no pudo evitar pensar, qué tonto. Los slime plateados siempre huyen ante cualquier ruido fuerte. Por suerte, esta vez el slime no huyó. En cambio, decidió atacar. Yukito, confiando en su experiencia en combate, se posicionó rápidamente para interceptarlo. Cuando el monstruo cargó hacia él, lo enfrentó con decisión, golpeando directamente su núcleo con su espada y destrozándolo en un solo movimiento, pero la victoria tuvo un costo. Su equipo se rompió completamente tras el enfrentamiento. Los slimes plateados eran increíblemente fuertes. Yukito suspiró mientras revisaba lo que el monstruo había dejado caer. Entonces lo vio. Era un arma de rango S, una espada de slime plateado. Exclamó, maravillado. La espada tenía un alto poder de ataque, y Yukito supo que este era un excelente comienzo en su nueva vida. Con una sonrisa confiada, decidió continuar cazando para obtener más recursos. Poco tiempo después, su nuevo atributo lo sorprendió nuevamente. No lejos de donde estaba, se encontró con un grupo de 4 slimes plateados. Yukito sabía que derrotarlos a todos sería casi imposible, pero no podía desaprovechar esta oportunidad. Con esta nueva espada, no perderé fácilmente, se dijo, mientras se preparaba para el combate. La batalla fue intensa, pero la espada de slime plateado mostró su valía. Golpe tras golpe, Yukito causaba múltiples daños críticos a los enemigos. En cuestión de segundos, los derrotó a todos, acumulando un botín impresionante de equipamiento de alto rango. Él no podía creerlo, de alguna manera se las había arreglado para derrotar a todos los slimes. Emocionado, continuó cazando durante aproximadamente 1 hora. En ese tiempo, encontró un total de 10 slimes plateados, obteniendo equipo raro de cada uno y llenando completamente su espacio dimensional. Yukito sabía que algo había cambiado profundamente en esta nueva vida. En este punto, no tenía más remedio que aceptarlo, su suerte era realmente asombrosa. Recostado en el pasto, miraba el cielo mientras reflexionaba sobre su nueva vida. Con este poder y estas oportunidades, estaba convencido de que esta vez podría convertirse en alguien poderoso. Pero más allá de la fuerza, tenía un deseo que ardía en su corazón, quería hacer feliz a su familia, pensó en su madre enferma y en su hermana. Ambas habían sido las personas más importantes para él antes de perderlas en su vida pasada. Ahora, con una nueva oportunidad, no dejaría que eso se repitiera. Entonces, una pregunta surgió en su mente, ¿todavía tenía una casa a la cual regresar?
En su vida anterior, había pasado más de 70 años solo, sin hogar ni esperanza. Había olvidado incluso cómo era el lugar que solía llamar hogar. Sin pensarlo dos veces, Yukito se levantó y comenzó a correr desenfrenadamente por las calles, siguiendo los recuerdos borrosos que aún conservaba. Corrió, tropezó, y finalmente llegó al lugar que recordaba como su antiguo hogar. Frente a un viejo edificio, Yukito se detuvo, jadeando por el esfuerzo. No estaba seguro de si vivía en el segundo piso, pero decidió entrar y buscar. Mientras subía las escaleras, su corazón latía con fuerza. Revisó varias puertas hasta que se detuvo frente a la habitación número 203. ¿Será aquí?, murmuró, sintiendo cómo los nervios lo invadían. Frente a la puerta, trató de calmarse. Inhaló profundamente y exhaló lentamente, pero el nudo en su pecho no desaparecía. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, esta se abrió desde adentro, y ahí estaba ella. Una joven apareció frente a él. Ella lo miró con sorpresa antes de sonreír y decir: «Hermano mayor, bienvenido a casa». Yukito no pudo contenerse. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza. Las emociones lo desbordaron, la nostalgia, la felicidad y la promesa de no perderla esta vez. Su hermana, confundida, intentó apartarse un poco. «¿Por qué estás actuando así de repente? ¿Acaso estás bromeando?», dijo con una risa nerviosa mientras trataba de zafarse suavemente, pero Yukito no podía soltarla. La apretó, como si temiera que desapareciera de nuevo. En su mente solo había una idea clara: esta vez no dejaría que nadie se llevara a alguien tan precioso para él. Después de la conmovedora reunión, Yukito y su hermana Nozomi se sentaron juntos en el comedor. Yukito decidió contarle todo lo que había vivido en la mazmorra. Nozomi, que siempre había sido optimista, escuchó con asombro cada palabra. Al final, con una sonrisa, le preguntó: «Entonces, ¿podemos usar esa suerte que obtuviste para salvar a mamá?». Yukito asintió con determinación. «Sí, solo necesito esforzarme un poco más». Nozomi parecía feliz y aliviada por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, Yukito bebió algo para relajarse y dejó que el momento se impregnara en su mente. Al día siguiente, Yukito salió temprano para cambiar todos los artículos raros que había conseguido en la mazmorra. Gracias a la rareza de los objetos y a su gran valor, logró reunir una considerable suma de dinero. Con ese capital en mano, se dirigió directamente a una subasta donde adquirió una poción de recuperación de grado máximo. Con la poción en su poder, Yukito regresó a casa y recogió a Nozomi. Juntos, se dirigieron al hospital donde estaba su madre. Al llegar, tocaron la puerta de su habitación y una voz suave y cansada les dio permiso para entrar. «Mamá, vinimos a visitarte», dijo Nozomi con alegría al abrir la puerta. La madre los recibió con una cálida sonrisa, a pesar de su estado debilitado. «Mis pequeños, ¿cómo han estado?». Yukito no pudo evitar sonreír ante la pregunta. «Esa era mi línea, mamá», respondió con un tono juguetón, aliviando la atmósfera. Nozomi le entregó un pequeño regalo que habían comprado en el camino, y su madre lo aceptó con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Gracias, querida, pero no vuelvan a gastar su dinero en estas cosas. Necesitan ahorrar para comer bien». Yukito negó con la cabeza y respondió con firmeza: «No necesitas preocuparte por el dinero, mamá». Nozomi intervino, emocionada: «Además, tenemos algo más para ti». La madre los miró con curiosidad y preguntó: «¿De qué están hablando?». Yukito sacó la poción de su bolsillo y se la mostró. «Sé que esto puede sonar repentino, pero quiero que bebas esto». Nozomi, orgullosa de su hermano, añadió rápidamente: «Él consiguió dinero de la mazmorra y compró esta poción para ti». La madre los miró con incredulidad. «¿Cómo es posible? Yukito, apenas te convertiste en aventurero. ¿De verdad se puede ganar tanto en tan poco tiempo?». Yukito simplemente sonrió y respondió: «Tuve suerte». Luego le entregó la poción con delicadeza. Su madre tomó el frasco, lo destapó y bebió el líquido sin dudar. En cuestión de segundos, un brillo de alivio se reflejó en su rostro. Respiró profundamente y exclamó: «De alguna manera, me siento ligera. Ahora puedo respirar mejor. Realmente me siento genial». Al escuchar esto, Yukito y Nozomi se miraron con alegría y celebraron chocando las palmas. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que las cosas iban a mejorar. Después de beber la poción, la madre de Yukito dejó escapar un suspiro de alivio: «Me siento mucho mejor. Pero debo decir que esto no sabe nada bien». Yukito soltó una risa ligera y rápidamente le ofreció un poco de postre para limpiar su paladar. Lo importante era que el tratamiento había surtido efecto, la progresión de la enfermedad se había detenido. Con algo de rehabilitación, los médicos le permitieron regresar a casa bajo cuidados domiciliarios.
Para su madre, era como un sueño hecho realidad. Poder vivir de nuevo con sus hijos llenaba su corazón de paz. Una tarde, después de compartir una comida juntos, lavaba los platos mientras sonreía. No hay nada tan relajante como volver a casa, dijo con una voz cálida. Nozomi la miró con una sonrisa brillante. Me alegra tanto que hayas mejorado, mamá. Sin embargo, Yukito tenía una expresión seria en su rostro. Para él, esto aún no era suficiente. Hermano, ¿en qué piensas?, preguntó Nozomi, notando su silencio. Yukito suspiró y explicó: la poción que usé solo detuvo la enfermedad temporalmente. No puede curarla por completo. Esto alarmó a Nozomi, quien inmediatamente preguntó: ¿entonces qué debemos hacer? Yukito miró a su hermana con determinación. Necesitamos conseguir un objeto legendario, algo de rango L o incluso más poderoso. Por ejemplo, un elixir. Los ojos de Nozomi se iluminaron. He oído hablar de eso en la televisión, exclamó. Dijeron que solo los mejores aventureros pueden conseguir un elixir, ¿verdad? Incluso puede salvar a alguien que está al borde de la muerte. Exacto, confirmó Yukito. Pero hay un problema. Estos ítems solo aparecen en los pisos inferiores al nivel 50 de las mazmorras, y no pueden comprarse con dinero. Nozomi frunció el ceño, perpleja, y es un objeto único, así es. Yukito asintió mientras pensaba que los objetos únicos eran especiales, solo podían ser utilizados por quienes lo obtenía. Y para conseguir algo así, hay que derrotar a un ser increíblemente poderoso. Nozomi se quedó pensando un momento, luego miró a su hermano con determinación. Entonces, si no podemos comprarlo, tendremos que conseguirlo nosotros mismos. No, Yukito sonrió ligeramente mientras tomaba un plato para ayudar a lavarlo. Mientras seguían con las tareas, Nozomi miró a Yukito con preocupación. Hermano, esos pisos son peligrosos. Tú puedes ir más allá del piso 50. Yukito hizo una pausa, y por un momento Nozomi pudo ver algo en su mirada. Normalmente, eso sería imposible, admitió, lo que provocó que Nozomi se alarmara. Entonces, ¿cómo? Dije normalmente, la interrumpió Yukito, con una sonrisa segura. El poder que tenía ahora no solo era suerte, tenía una ventaja crucial, el conocimiento de su vida pasada. Aunque el elixir podía aparecer en los pisos superiores, Yukito sabía de una excepción. En el piso 20 existía un jefe especial, un antiguo golem, del cual era posible obtener el preciado elixir. Sin embargo, había un problema: las probabilidades de que apareciera eran extremadamente bajas, murmuró Yukito para sí mismo. Esto era natural, ya que se trataba de un ítem raro de un jefe raro. En su vida pasada, Yukito solo había oído hablar de alguien que lo obtuvo una vez y ni siquiera fue testigo directo. Pero esta vez, con la suerte que lo acompañaba en esta nueva vida, tenía la corazonada de que podría lograrlo. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Nozomi, que lo observaba de cerca, no pudo evitar preguntar: hermano, ¿por qué tienes esa expresión de intriga otra vez? ¿Qué estás pensando ahora? Yukito salió de su trance y, algo sorprendido, respondió: ¿realmente tengo esa cara? Nozomi decidió dejarlo pasar. Seguro que sí, pero bueno, siendo mi hermano mayor, puedes hacer cualquier cosa, dijo con una sonrisa. Yukito dejó escapar una pequeña risa. Es un hecho, respondió con confianza. Sirvió unas bebidas y, después de unos segundos, dijo: debo hacer algunos preparativos. Nozomi, curiosa como siempre, levantó la vista. ¿Preparativos? ¿A qué te refieres? Yukito miró a su hermana con calma, pero con una chispa en los ojos que reflejaba su determinación. Siempre hay un requisito para todas las cosas, Nozomi. Nada se obtiene sin estar listo. Lo primero que Yukito debía hacer era ordenar su equipamiento. Entre los objetos que había obtenido, su arma principal era la espada de slime plateado, una hoja poderosa, pero con un inconveniente: tenía un 30% de probabilidad de fallar en el ataque. Además, estaba cubierto con la lágrima de slime plateado, lo que le otorgaba una posibilidad entre 3 de reducir el daño recibido. Cuando estuvo listo para partir, Nozomi lo observó con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Vas a la mazmorra?, preguntó. Sí, respondió Yukito con naturalidad. Nozomi frunció el ceño al ver su atuendo. ¿Estás seguro de que irás así? Los demás guerreros suelen usar armaduras pesadas. Yukito sonrió y negó con la cabeza. Eso es lo normal, pero mis estadísticas son demasiado bajas para llevar una. Mientras hablaba, reflexionaba sobre su situación. En este mundo, las estadísticas determinaban el poder de una persona, pero en su caso, no podía aumentar nada excepto su suerte. Eso significaba que, aunque su espada era formidable, su capacidad de resistencia y ataque eran limitadas. Por ahora,
Lo único que podía hacer era volverse más hábil con su arma. A pesar de las desventajas, había aprendido muchas habilidades al subir de nivel. ¿Vas a subir tus estadísticas en el 5º piso?, preguntó Nozomi. Yukito asintió. Los monstruos de ese nivel poseen una fruta milagrosa. Su hermana suspiró y, con una expresión seria, le dijo: solo prométeme que tendrás cuidado. Luego, sacó una caja envuelta en tela y se la entregó. Te preparé esto. Aunque probablemente te llenes comiendo frutas, es mejor que tengas algo más. Yukito sonrió al recibir la comida y la guardó en su inventario. Gracias, Nozomi. Nos vemos pronto. Con esas palabras, salió rumbo a su destino. Luego de un tiempo, él se encontraba en un bosque denso, donde los árboles se alzaban imponentes y la flora tenía colores poco naturales. Este nivel de la mazmorra era conocido como la Corona de Alice, un piso repleto de monstruos tipo vegetal, por lo que era fácil perderse. Él se encontraba en una capa profunda que ya había sido conquistada por otros aventureros. Afortunadamente, tenía un mapa, así que no le preocupaba adentrarse. Con pasos firmes, avanzó a través del bosque hasta llegar a el nido de los Trent. Estos monstruos tenían una habilidad peligrosa: el mimetismo. Se camuflaban perfectamente entre los árboles, esperando el momento adecuado para atacar. A simple vista, parecían árboles ordinarios, pero eran depredadores implacables. Sin embargo, su mimetismo no era perfecto. Si se observaba con atención, se podían notar ciertas irregularidades. Las venas en sus hojas eran demasiado gruesas y la dirección de sus raíces crecía de forma antinatural. Yukito sonrió con confianza, tomó una piedra del suelo y la lanzó hacia uno de los árboles sospechosos. Crack, el impacto hizo que la criatura reaccionara de inmediato. Sus raíces se desenterraron con violencia. Sabía que estabas ahí, murmuró Yukito mientras desenvainaba su espada. El Trent rugió y se lanzó hacia él con furia. Pero antes de que pudiera atacar, Yukito ya se había movido. Con un solo paso hacia adelante, descargó un tajo preciso y letal. Golpe crítico, el monstruo se desplomó pesadamente. Para Yukito, este tipo de enemigos eran sencillos de manejar. Sus ataques sorpresas eran su mejor ventaja, pero una vez descubiertos, no eran más que blancos fáciles. Revisó los objetos obtenidos. Entre los restos del Trent, encontró una fruta rara. Sin dudarlo, la llevó a su boca y la mordió. El sabor era suave, como una mezcla entre pera y manzana, pero eso no le importaba. Lo crucial era el efecto que traía consigo: aumento de estadísticas, incluso con sus atributos basura. Este pequeño refuerzo era un paso hacia la fuerza que deseaba. Desde ese momento, su estrategia quedó clara. Se dedicó a cazar y consumir tantas frutas como fuera posible. Era un método repetitivo, pero extremadamente eficiente. Él se preguntaba si había alcanzado su límite. Poco a poco, su crecimiento se hizo evidente. Finalmente, alcanzó el nivel medio de un guerrero. Yukito suspiró satisfecho. Creo que esto es suficiente por hoy. Decidió que era momento de regresar a casa. Sin embargo, cuando se alejaba del bosque, percibió algo extraño. Sigilosamente, se apartó del camino principal. Pero entonces, alguien dijo: mira lo que tenemos aquí. Enhorabuena por apoderarte de terrenos ajenos. Una voz burlona interrumpió su marcha. Aunque antes de irte, deberíamos enseñarte algunos modales. Yukito entrecerró los ojos y giró lentamente hacia la dirección de las voces. Dos hombres bloqueaban su camino. Uno de ellos era bajo, con una expresión astuta y ojos calculadores. Lo llamaremos Chen. El otro era alto, con una postura agresiva y mirada despiadada. Lo llamaremos Wang. Yukito no tardó en entender la situación. No se identificaron. ¿Eso significa que son rastreadores?, preguntó con voz serena. Chen sonrió con arrogancia. Eso mismo. Y tú solo eres un mimado que confía demasiado en su equipo. Wang, más directo y sin rodeos, lo miró con desprecio. Si dejas aquí el equipo que claramente está fuera de tu liga, podríamos perdonarte la vida. Para su desgracia, las cosas no saldrían como esperaba. Wang estuvo cerca de acabarlo con un golpe letal. La técnica que había usado no era cualquier ataque común. Era la habilidad picadura de abeja, una técnica de nivel 25 que garantizaba un golpe certero e imposible de evitar. Eso significaba que Wang era mucho más fuerte que Yukito, pero su técnica sacrificaba parte de su poder para priorizar la precisión, reduciendo el daño en un 30%. Afortunadamente, la ropa de Yukito empapada en lágrimas de slime redujo el impacto. Si no fuera por su suerte, ahora mismo tendría un agujero enorme en el estómago. Chen, al ver que su compañero Wang había sido noqueado, se mostró visiblemente alterado.
¿Quién iba a pensar que su compañero sería noqueado de un golpe? Yukito lo miró con frialdad y dijo, si te rindes ahora, te perdonaré la vida. Chen apretó los dientes con furia. No me subestimes. Un guerrero como tú no tiene oportunidad contra un atacante a distancia. Yukito asintió levemente. Es verdad. Chen sonrió confiado. Así que esas son tus palabras de rendición. Yukito negó con la cabeza. No, solo estaba buscando algo para igualar el combate. Con calma, abrió su inventario y sacó un bastón peculiar. Su superficie estaba recubierta con flores de distintos colores y emanaba un leve resplandor. Al verlo, Chen comenzó a reírse. ¿Eso es lo que vas a usar? ¿Acaso sabes siquiera lo que tienes en las manos? Yukito giró el bastón entre sus dedos y respondió con tranquilidad, la sustancia de lo absurdo. Lo recogí como recompensa por derrotar a un Trent. Chen se burló aún más. Mientras pensaba que él solo era un aficionado, el objeto que Yukito tenía era sin duda raro, pero también extremadamente inestable. El bastón activaba hechizos aleatorios sin que su usuario pudiera elegir qué conjurar. Las probabilidades eran un desastre, 40% de fallar un hechizo, 30% de lanzar un encantamiento débil, 20% de obtener una mejora o desmejora aleatoria, solo un 9% de probabilidades de conjurar un hechizo de nivel medio. Incluso entrar en el 30% de encantamientos débiles ya sería tener suerte. En otras palabras, Yukito estaba apostándolo todo en una lotería mágica. Chen levantó su báculo con confianza. No importa qué magia absurda intentes usar, este combate ya está decidido. Con un rápido movimiento, completó su conjuro. Una bola de fuego de nivel medio comenzó a formarse, incluso si Yukito lograba activar un hechizo de la misma categoría dentro del 9% de probabilidad, Chen aún tendría la ventaja. Su equipo especial para magos aumentaba su poder mágico, así que, en su mente, la victoria ya estaba asegurada. La suerte de principiante no te salvará esta vez, murmuró con una sonrisa. Y, sin dudarlo más, lanzó la bola de fuego, que se dirigía directamente hacia Yukito. Él solo suspiró. Por fin atacaste. A su alrededor, la magia comenzó a remolinarse intensamente, acumulándose en el báculo de la sustancia de lo absurdo. Al principio, parecía que solo estaba formando una pequeña bola de fuego, pero entonces, la llama creció desproporcionadamente. La energía mágica se desbordó en un instante. Yukito había conjurado algo fuera de lo común. El hechizo se disparó contra el ataque de Chen y devoró su bola de fuego como si fuera nada. Chen quedó paralizado. No, no puede ser. La inmensa masa de fuego seguía expandiéndose, descendiendo con una fuerza imparable. Era un hechizo de alto nivel conocido como meteoro, un hechizo devastador con solo un 0.05% de probabilidad de aparecer, y Yukito lo había obtenido. Es una ilusión, balbuceó Chen, con una risa nerviosa. Intentaba convencerse de que no era real. Tenía que ser un truco, pero entonces, sintió el calor abrasador en su piel. Era real. Sus piernas temblaron. El miedo se apoderó de él. No, no puede ser. El meteoro cayó. El impacto estremeció el suelo, dejando un enorme cráter. Chen quedó completamente devastado, incapaz de moverse. Había perdido. Por desgracia, el equipo de Yukito no salió ileso. El hechizo lo había destruido. Tich, qué desperdicio, murmuró. Pero bueno, había tenido demasiada suerte. Había ganado la batalla. Pero dejar a esos tipos desatendidos en ese lugar sería una mala idea. Él pensó que lo mejor sería inmovilizarlos primero y luego llevarlos afuera. Tras un tiempo, ya estaban listos, así que simplemente los arrastró de vuelta. A su regreso, los entregó a la policía. Después de un largo interrogatorio, ya se sentía agotado. Era hora de regresar a casa. Al día siguiente, Yukito volvió al gremio de aventureros. Apenas entró, se encontró con la recepcionista que lo había atendido antes. Ah, Yukito, ¿dónde has estado?, preguntó con una sonrisa. Has estado fuera de contacto por mucho tiempo. Tuve algunas dificultades menores, respondió él con calma. Ella hizo un saludo militar, mientras le decía que la policía les había informado todo, por lo que no tendría que explicar nada más. Agitó una campana y le sonrió. Felicitaciones. Has sido ascendido a rango plata. Yukito se quedó en shock. ¿No debe haber algún error? Yo no he hecho nada, murmuró, confundido. Subir a rango plata no era algo fácil, incluso los aventureros talentosos solían tardar al menos 3 años en alcanzarlo. Para lograrlo, se necesitaba encontrar objetos valiosos o derrotar una gran cantidad de monstruos. No hay ningún error, dijo la recepcionista con firmeza. Capturaste a 2 miembros del grupo criminal Manos Carmesí. Yukito se sorprendió. Sabía que Manos Carmesí era una organización criminal peligrosa y numerosa. Eso me hizo ascender. Así es.
Esas dos personas tenían un poder comparable al de un aventurero de rango plata. Lograste un gran trabajo, ahora todo tenía sentido. Los tipos a los que había enfrentado eran más fuertes de lo que pensaba. Si no hubiera sido por su suerte, habría estado en un verdadero peligro. Honestamente, esta vez solo tuve suerte, admitió Yukito. La recepcionista rió suavemente. Esa modestia es digna de un aventurero de rango plata, dijo. Estoy segura de que pronto lograrás grandes hazañas en los otros pisos. El acceso a los pisos de la mazmorra estaba determinado por el rango del aventurero, rango bronce, hasta el piso 10, rango plata, hasta el piso 30, y así sucesivamente. Ahora, con su nuevo rango, Yukito tenía acceso a áreas más profundas de la mazmorra. Él se colocó el collar que lo identificaba como un aventurero de rango plata, y mientras entregaba el de rango bronce, murmuró: me gustaría llegar al menos al piso 20. La recepcionista le sonrió con confianza. Creo en ti, pero debes saber que ese nivel es bastante difícil de limpiar. Te recomiendo encarecidamente que no vayas solo, lo tendré en cuenta. Gracias por tu preocupación, respondió Yukito, asintiendo con respeto antes de retirarse. A medida que salía del gremio, no podía evitar reflexionar. Había progresado más de lo que jamás imaginó, y se preguntaba si su encuentro con los ladrones había sido también obra de la suerte. Justo cuando iba a cruzar la puerta, una voz lo detuvo. Joven, por favor, espere. ¿Podría darme un minuto de su tiempo? Yukito se giró y vio a un hombre mayor acercándose lentamente. ¿Qué necesita?, preguntó con curiosidad. El anciano lo miró con ojos temblorosos. ¿Eres el aventurero que atrapó a los criminales cuyos rostros estaban en los carteles? Yukito asintió. Sí, ellos me atacaron y yo solo me defendí. El anciano comenzó a temblar visiblemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Gracias de todo corazón. Yukito frunció el ceño. No entendía la reacción del viejo. De repente, el anciano arrancó con furia los carteles de los criminales de la pared y los estrujó en sus manos. Ellos mataron a mi hijo. Yukito sintió un escalofrío. La policía nunca pudo hacer nada, pero tú los atrapaste. El anciano se inclinó profundamente ante él, con sus hombros sacudidos por el llanto. Yukito bajó la cabeza con respeto. Solo cumplí con mi deber como aventurero. El anciano, con lágrimas de felicidad, volvió a inclinarse. Aún así, estoy eternamente agradecido. Gracias a ti, puedo llevar buenas noticias a la tumba de mi hijo. Con esas palabras, el hombre se alejó, llorando en silencio pero con una expresión de alivio. Yukito lo observó partir sin decir nada. En su vida pasada, nadie le había agradecido así. Ese sentimiento le resultaba extraño pero agradable. Entonces, su mente volvió a la realidad. Si no hacía nada, el mundo volvería a ser destruido. Si todo seguía el mismo curso, él solo sería un viejo más en un mundo condenado. Realmente debía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que vendría. Yukito sacudió la cabeza, desechando aquellos pensamientos. No tenía sentido preocuparse por la paz mundial, cuando ni siquiera era lo suficientemente fuerte para luchar por ella. Si quería hacer algo, debía empezar por lo más importante, salvar a su madre. Mientras tanto, en lo profundo de una cueva iluminada solo por débiles antorchas, una sombra frustrada se agitaba. Un hombre estaba sentado, y sus puños golpeaban la mesa con fuerza. Dos de sus compañeros habían sido capturados. Si el resto corría con la misma suerte, las cosas se complicarían demasiado. Y si eso ocurría, no podría pagar su tributo. Ese pensamiento lo llenó de ira. Con un movimiento, tomó una de sus armas. Sus ojos se posaron sobre un periódico. En la portada estaba Yukito. Él apretó los dientes mientras decía: Teach, estás acabado. Con furia, clavó su daga en la imagen del aventurero. No me importa que tan fuerte seas. Voy a acabar contigo. Su rostro se retorció. Sin embargo, pronto se calmó. No podía dejarse llevar. Después de todo, ese chico había vencido a dos de los suyos. Y lo hizo solo. Era peligroso, pero no importaba cuán fuerte fuera Yukito. Él tenía sus métodos. Su mirada se oscureció mientras decía: tu suerte se acabó en el momento en que puse mis ojos en ti. Al día siguiente, Yukito se dirigió al piso 15, la cima de la montaña solitaria de la muerte. Este lugar era un laberinto de estrechos pasadizos y caminos traicioneros. La geografía hacía que fuera difícil de superar, pero también era ideal para quienes querían ocultarse. Por eso, se había convertido en un criadero de criminales, decidido a avanzar más rápido. Yukito clavó su espada en una de las montañas y dio un tremendo salto. Este terreno era perfecto para un cazador solitario como él. Tras aterrizar con agilidad,
recuperó su arma. Había un objetivo claro en su mente: subir de nivel y obtener las habilidades que necesitaría para pasar el piso 20. Quería subir de nivel acabando con los slimes plateados, pero por desgracia, había acabado con tantos que dejaron de aparecer, así que aquí, mataría a cuanto monstruo pudiera, uno tras otro. Los enemigos caían, y con cada batalla, su suerte le otorgaba un mejor equipamiento. Pero, no estaba solo. Desde la distancia, alguien lo observaba: Gao. Ese era el nombre del hombre que seguía cada uno de sus movimientos. Sus ojos se posaron en la espada de Yukito, un arma de slime. Impresionante, pero algo le llamaba la atención. Porque no llevaba armadura, él no tenía dudas. Este era el hombre que había estado buscando. Gao apretó los dientes. No podía creerlo. Yukito había entrado directamente en su territorio. Por un instante, pensó en atacar de inmediato, pero se detuvo. Debía ser paciente, esperaría el momento en que bajara la guardia. Cuando anocheció, Yukito se detuvo a descansar. Desde las sombras, Gao lo observaba. «Así que has decidido quedarte en este piso», murmuró. «Perfecto». En ese momento, una idea brillante cruzó su mente. Gao se movió de inmediato. Este era su territorio. En la naturaleza, los animales y monstruos se dividen el ecosistema. Él pensó en que aprovechando esto, si se redujera el número de depredadores, las presas se multiplicarían sin control, y si la pirámide colapsaba, el número de monstruos aumentaría de manera irreversible, y Yukito quedaría atrapado en medio de la estampida. Solo necesitaba tiempo. Con cada paso, todo se enmascararía como un simple accidente, nadie sospecharía nada. Entonces, Gao sacó algo de su bolsa, un repelente de insectos, un objeto de rango C. Con una sonrisa cruel, lo arrojó a una guarida cercana. En cuestión de segundos, el lugar estalló en caos. Insectos gigantes emergieron furiosos. Tal como lo había planeado, se dirigieron directamente hacia Yukito. Gao sonrió con malicia: «Espero que no deje ni sus huesos». Mientras tanto, Yukito seguía cazando monstruos. De repente, se detuvo. Algo andaba mal. Un sonido, un zumbido ensordecedor, como si el aire vibrara. Se giró y sus ojos se abrieron con sorpresa. Una nube negra avanzaba hacia él. Por un momento, no entendió qué era, hasta que las vio de cerca: cigarras mortales, un enjambre furioso, avanzando como un maremoto oscuro. Él no podía enfrentarla solo. De inmediato, comenzó a correr. Necesitaba encontrar a alguien, un grupo de aventureros. Pero, ¿dónde? En su vida pasada, recordaba haber escuchado algo acerca de una base de suministros, un refugio dentro de este piso, construido en la cueva del barro rojo. Pero cuando revisó el mapa antes de entrar, no estaba marcado. Él no tenía tiempo para dudas, así que avanzó con paso firme. Con un movimiento ágil, clavó su espada en un acantilado, y se deslizó a toda velocidad. Cuando alcanzó el fondo, saltó, cruzó el abismo y aterrizó en el otro lado de la montaña. Allí había un muro de un color distinto. Él gritó con fuerza: «Hay monstruos afuera, déjenme entrar». Pero nadie respondió. Las cigarras se estaban acercando, así que no tenía opción. Levantó su espada y, de un solo golpe, destruyó la entrada. Lo que vio dentro no era lo que esperaba. Habían muchas personas que, al parecer, habían sido privadas de su libertad. Antes de irme, quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.